Gracias, mi querida Vero. Un abrazo grande. Nuevamente te reitero por tu cumpleaños, que se prolonga hasta el día de hoy. Y un agradecimiento a la Universidad de la Tierra por esta invitación, de la que hago parte, y un saludo para Edwin y para todas y todos los compañeros que se encuentran aquí en la sala. Por supuesto, con un énfasis especial en Edwin y en Pablo, que conmigo son parte de esta reflexión colectiva. Para ello, yo simplemente quisiera saludar las dos intervenciones del público, las de Edison Raúl y la de Peter, y rápidamente pasar a decirles, am, nunca olvido en estos avatares de la vida dos folclóricas, particulares y casi personales conversaciones que tuve o que escuché, como tantas en el Ecuador, máxime en un país con ese nivel de politicidad eh, que no se expresa en términos marxistas como una conciencia de clase para sí, sino más bien en los chismeríos de la política común. Pero nunca olvido esos dos elementos del pasado. El uno cuando uno de los operadores más importantes o más relevantes que ha tenido la izquierda travesti, que se transformó en derecha y que pululó en el régimen de Moreno, mientras caminábamos me hacía admisión de que no existe elecciones puras y que hay que considerar de que si no se hace fraude, en estos últimos años gana el terrible correísmo. En segundo lugar, en el año 2021 corrieron 16 candidatos presidenciales y en esta ocasión 8 candidatos presidenciales. Yo hace 2 meses y medio lo dije en un escrito y en una conversación también en la Universidad de la Tierra, que hay que estar muy alertas con la misma táctica que ahora veía hace 2 meses y pico que se había empleado como en el 2021. Esto es en base de acuerdos por debajo de la mesa de política estratégica de otro tipo de estrategia que estaban acostumbrados a hacerlo desde ese entonces y que es frente a ese monstruo correísta el intentar una, una granada que estalle en 1000 esquirlas, es decir, en 16 candidatos, para que a través del voto chichigua lo que puedan hacer es desorientar, despolitizar, desconcentrar y sobre todo después unirse en lo que la práctica les une más fácilmente que la teoría. Esto es cargos, puestos, canonjías, ministerios, hospitales, etcétera. Es ahí donde se unen. Y no solamente la derecha, sino que yo parto de otro concepto que ya está siendo superado, el concepto izquierda-derecha, y está siendo superado porque hay una dinámica mundial a la cual yo he aportado y he adoptado, que es la que amigos, hermanos como Alfredo Jalifé de México desarrollan como el tema de soberanistas versus globalistas. Y allí encontramos de todo, porque ¿quién puede decirme ahora que izquierda es el MPD? ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede decir que Pachacuti es un partido de izquierda? El mismo progresismo tiene en sí y encierra elementos como el peronismo de derechas y de izquierdas, porque esa es la dinámica actual. No se puede enfocar como en el antes, como en el siglo XIX. Es otra realidad la que vivimos. Pero justamente en esa misma realidad es donde más se unen por canonjías. Nunca olvido, por lo tanto, ese esquema del año 2021, cuando en otra conversación les escuchaba a los mismos profitadores del morenismo decir que efectivamente que eso era una decisión tomada, la de apoyar a los candidatos pequeños, a los herbas, etcétera, a todos aquellos que puedan medrar de votos y que se apoyará al que quede en segundo lugar, de manera activa o de manera pasiva, incluyendo con el voto nulo. Así que llamo la atención sobre ese tema, independientemente que sea un derecho de cada cual. Pero en situaciones como las que vive el mundo, América Latina y el Ecuador, yo sí llamaría la atención, así como los votadores de Lazo, ¿no? Las ONGs impunes hasta el día de hoy.
las ONGs de derechos humanos, las ONGs feministas, las ONGs GLBTQ, las ONGs indigenistas, que de manera impune reaccionaron a favor de Lazo y después de la devastación que hemos sufrido, son los que mejor se han lavado la cara. Uno puede hablar en contra de la oligarquía, pero no puede hablar en contra de ellos, porque son parte del paisaje de la llamada sociedad civil. Soros se está frotando las manos en este momento porque sus agendas precisamente logran penetrar a toda esa estructura que, como digo, es impune. Y claro, está allí en el año 2021, me quedó muy en la memoria aquellas dos conversaciones de gente que terminó siendo cínica y que cree que más allá de los escrúpulos es el tema de las canojías, aunque no sean públicas, mejor si no son públicas, mejor si siguen reinando en el atrás, en el debajo, en el underground. Por eso es que yo ahora en el año 2023 les dije que no consideremos nada imposible que Larrea, Gustavo Larrea, Romo, los operadores de Moreno, de Lazo, etcétera, hayan convenido en una nueva estrategia similar. Más que todo en un nuevo momento terrible, que antes de la muerte de Villavicencio, que todo el tiempo está como matriz en los análisis de todo el mundo, derecha, izquierda, a nivel público, a nivel de organizaciones, etcétera, ya teníamos una haitización, una colombianización y una mexicanización antes, pero que explota sobre todo en el elemento electoral, pues en la coyuntura electoral. Así que no es que son elecciones lineales en las cuales podemos ubicar a los actores como algo normal, que sacaron tantos votos, cuando tenemos un CNE que ha sido experto desde el año 2017 en adelante en fraudes. La descarada y desfachatada forma de evitar los votos en el exterior. Lo que más me admira es que no llame la atención a nadie, más allá de Rafael Correa y a Luisa González, a nadie más. Bueno, a la señora Ordeñana, que ya hizo la demanda y que ganaron el día de hoy. Pero en general, oigan, este no es un tema de la RC, este es un tema del derecho al voto. Deberían estar peleando también los Novoas, los Lazos, los Pachacutis, los MPDs, los nulos, todos ellos deberían estar peleando por el derecho al voto en el exterior. Salía ¿Cómo habremos? Alexis, se te cerró el micrófono. Perdón, ¿en qué parte me quedé, mi querida hermana? ¿Hasta qué parte me oyeron, mejor dicho? Estamos en la pelea del voto, incluso de los nulos. Ok, ya, o sea, se pudo. Yo Perdón, Alexis, un estaba hablando momentito como nada más. Alexis, un momentito. Por favor, solicito al resto de personas silencien sus micrófonos, que están interrumpiendo al expositor. Gracias. Perdón, Alexis, continúa. Ya. No, tranquila. No sé si es que me escucharon el tema del voto en el exterior. Sí. Una parte sí. Ok, ya. Decía que no era un tema de la RC, que se equivocan. Gracias, Marco, por esa aclaración. Decía que esto debería ser defendido y peleado por todos. Ya para mí fue bastante indicativo que no pelearan sino solamente pocos dentro de la RC el tema. ¿Sí? Es decir, hay un acastonamiento a la formalización de aceptar las cosas tales y como son. De que crees primero de que esto es Suiza y de que hay unas elecciones limpias, ni en Suiza siquiera. ¿Sí? Segundo lugar, de que como si no nos atravesara una estructura y una coyuntura electoral, pero que previamente ya era pues una estructura mafiosa del Estado, la mafialización del Estado que yo había dicho. Y es en esa coyuntura y en esa estructura a la que también yo quiero referirme. Porque no estamos hablando sobre el aire, no estamos hablando sobre la democracia ejemplar, estamos hablando sobre un Estado desconstituido, despedazado, el cual a través de una muerte cruzada que nunca se había hecho en el país, debido a que es la única forma en que Lazo evite que el León de Troya se transforme en lo que debe ser algún día, es decir, en el espacio para que pueda
el Banco de Guayaquil ser indagado, como hasta el día de hoy, en que el día de hoy salen las declaraciones de Boscán, en donde ya se sabe pues, que generales le apoyaron a los sicarios para que vengan al país y que les dieron hasta chalecos antibalas de Santa Bárbara. Es en esa coyuntura que está pasando todo esto. O sea, no es unas elecciones de Tribunal Supremo Electoral del año 78, 84. No, 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 no. Esto es otra cosa. Por eso es que para mí, yo totalmente contrario al voto nulo, por más que sea el derecho de cada quien. Fui mirista y en todas las veces nos hacían votar nulo y votábamos nulo. Afortunadamente, llegué a pensar con cabeza propia de que hoy, en temas como estos, es no solamente un suicidio, es una forma de ser corresponsables. Y la gente tiene que ser corresponsable, porque eso es lo que yo les llamo siempre a los pacientes catastróficos, que fueron esquilmados en derechos, murieron un montón de gentes, y ni a Moreno ni Lazo votan por sus candidatos. ¿Por qué? Porque están carcomidos por el tema del monstruo correísta, como perros de Pablo. Creo que es importante, por lo tanto, el no descartar, y yo no llamo a descartar, de que Noboa esté donde está gracias a ese acuerdo previo. Lo único que debe hacer House es personal. A ese acuerdo previo, pues. Porque, oh sorpresa, al día siguiente de la noche ya estaban todos de acuerdo. Ya absolutamente todos de acuerdo. Y para mí es mucho más claro los que se callan. Las Romos, las Reas, los que se callan son los que más ponen en evidencia qué pasó en el antes, ¿no? Y entonces, claro está, ahora está muy aceitado el acuerdo de la derecha, de todo este bloque que se une y que estará ahí la izquierda travesti, ¿no? Por supuesto que sí. Ahí van a estar todos por el odio al correísmo, lo que ha sido llamado MPD, Partido Socialista del señor Enrique Ayala Mora, etcétera. Y a ellos no se les puede hacer análisis, porque todo se enfoca simplemente en el ganador o los ganadores, ¿no? Yo creo que es parte de un esquema geoestratégico interno al que hay que hablar. Lo otro que me parece que es importante es el tema de lo que Jalife ha apuntado, Alfredo Jalife, mi pana mexicano, él decía como dos ayudas memoria, dice, bueno, yo le llamo a Luisa, que me encanta como candidata, que sea menos correísta para la segunda vuelta, que sea más amplia, menos correísta, ¿sí? Que se demuestre como una candidata independiente, autónoma, con cabeza propia, con criterio propio, que empiece a aflorar esa mujer que desde 1830 acá por fin puede ser una presidenta. Y que Andrés sea el millennial frente a esa estrategia millennial que nos han sembrado ahora, que son los millennials los que votan y que millennial es Noboa, ¿no? Entonces, creo que Jalife ahí apunta algo que es importante, pero yo le hacía ver a él en una conversación que le envié unos textos y le dije, mira, lo principal ahorita es el hecho de no perder la iniciativa. Y a mí me preocupa muchísimo la pérdida de iniciativa. Se ha ganado, por supuesto, bastante en algo con la demanda victoriosa sobre el voto en el exterior, pero falta, pues, a mi modo de ver, falta mucho que por hacer. Pero antes de irme a los quehaceres, yo sí creo que es necesario, más allá de estos dos recuerdos que les traje a colación iniciales, los escenarios, pues, nos movemos en escenarios. El Ecuador no es una isla. Y yo ya había dicho esto en la anterior conferencia, mi querida Verónica de la universidad, que dije que había un escenario mundial que el día de hoy, gracias a Dios, acaba por fin de confirmarse. Y es el chao dólar. Y es el chao unipolarismo. Inclusive en términos militares, ¿eh? Es el chao mundo unipolar, salvaje, blanco, brutal de hipercapitalismo que hemos tenido. Eso se acabó. Como bien dijo Putin, y yo no soy hijo de Putin, pero estoy de acuerdo con los BRICS y con él en este momento. No voy a ser de esa izquierda pendeja que pone banderas ucranianas en sus perfiles de Facebook. A mí no me llamen para eso. Para eso están las ONGs. Y entonces, este estadista ha dicho claramente que se acaban de terminar 600 años de colonialismo. Y esto implica una vida de rezado, implica flaco y siendo un país por encima de. Entonces, ahí sí yo creo que asiste el Ecuador en estas elecciones durante todo el periodo, no solo en segunda vuelta,
a la gran bipolaridad, pues. Y el mundo que no quiere morir, que sobre todo es la alianza anglosajona OTAN, tiene pues sus pequeñas fichas acá, sus pequeñas fichas, y le han apostado a ese mundo, pues. No quieren saber nada del BRICS, pues. Por eso es que Khalife me dice, basta de izquierda y de derechas. ¿Qué puede haber más cercano a un Milei en el tema de la salida de la China y de los BRICS y el ataque a Rusia que Boris? El uno llega desde el ala progresista y el otro es de extrema derecha. Por lo tanto, también es un llamado a recrear esa visión que habíamos estado anclados desde el siglo XIX, porque yo creo que en este instante para la Universidad de la Tierra es fundamental un tema, y es que en ese marco global podamos también ir definiendo lo que puede pasar en segunda vuelta. Ya hubo un ataque feroz en contra de Arauz y de Luisa por el tema desdolarización, ¿sí? Que además tuvieron que salir a aclarar, por supuesto, y está bien, y hay que apoyarlos, de que no se va a desdolarizar. Pero hoy está muy claro que quien quiere desdolarizar es Noboa, pues. Y son Lazo, pues. A ellos les conviene, pues. A los exportadores les conviene porque además es cuestión de sentido común y de lógica, que creo que sí tienen un poco. El otro es el escenario continental. Acaba de ganar Arévalo en Guatemala y le da una paliza a las organizaciones de derecha. Pero a la vez en Argentina acaba de ganar Benito Mussolini, pues. Pero el peor Benito Mussolini, pues. Acaba de dar un discurso hace más o menos 2 horas en donde indica que va a echar abajo toda la memoria histórica, pues. Todo lo que habíamos hecho, 40 años de trabajo, militancias, organizaciones y gente heroica como las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo. Ese es el peso del mundo que hoy se enfrenta, pues. Y claro está en esa internacional de Bannon y de los libertarios, a nivel nacional, creer que nuestro análisis debe estar desprovisto de lo que ya se conoce, que hay toda una unidad de ciberinteligencia que puso más de 100,000 cuentas trolls para atacar a la señora Luisa González, a la compañera Luisa González. Entonces, ¿crees que esto es una puja entre cuál es el mejor estrategia? Es seguir los pasos de Sedatos. Seguir los pasos de Sedatos. Y claro está, el propio Sedatos, ustedes recordarán que antes de la muerte de Villavicencio, fue la encuestadora perversa que le puso en segundo lugar a Villavicencio, solita, ¿sí? Y que le bajó votos a la Luisa. Así que en esa llamarada, en esa camada interna y criolla, creo que los dos elementos centrales y neurálgicos son, primero, que Estados Unidos está tomando al Ecuador como un laboratorio, y un laboratorio en el cual el año y medio de transición es importantísimo. Es importantísimo. Yo sé que para la real política no es importantísimo. Es el 2025, ya estarán allí negociando quién va a qué cargo, quién va a qué candidatura. El 2025 yo no puedo hacer eso, porque creo que aquí ahora se juega la vida de muchos y se está jugando la vida de mucha gente. Por lo tanto, creo que en este espacio de transición puede ser o la transición, sí, la transición a eso que muy bien ha sacado la prensa europea hoy en la tarde, que el Ecuador acaba de ser otra vez noticia mundial esta tarde por el tráfico de toneladas de droga desde Ecuador que salen a Europa, ¿sí? En cajas de banano. Entonces, ese es el tamaño de la situación que estamos atravesando. Es un estado narco, es un estado totalmente mafializado, el que en un año y medio, tiene apenas para mover los temas de seguridad, el tema de desmafialización, etcétera. Y claro está, allí finalmente un tema que me parece central es, y ya hay acuerdo con Pablo Iturralde, ¿no? Lastimosamente no se ven visos, más allá que en algunos compañeros sí, en Andrés sí se ven, algunos otros compañeros con los que he hablado del RC, pero en general, como estructura, me ha angustiado eso, me ha preocupado eso, ¿no? Yo he solicitado de que rápidamente Luisa salga y que su equipazo, porque es un equipazo el que tiene, son 40,000 militantes y es una estructura internacional y nacional de envidia, que puedan hacer rápidamente la agenda para que ella pueda hablar con Lula, de estadista a estadista, porque ya vemos que al Wambra Noboa ya le están colocando a hablar con Nebot. Bueno, pues que hablen entre ellos, ¿sí?
pero de estadista a estadista ella debería reunirse con Arce, debería reunirse con el Papa Francisco, debería reunirse, si no con el BRICS, porque le van ahí a señalar, por lo menos con Lula y con AMLO, por lo menos con ellos, y por supuesto con personalidades de la talla de Petro, de Mujica, etcétera. Es decir, ya sentirse estadista, porque lo que está ahora sembrando la matriz, la oligarquía, ya le están haciendo el estadista, el jefe de Estado, el presidente, inevitable al señor Noboa, ¿sí? Y todo esto va a servir para lo que ya todos sabemos, ¿no? Todo lo que sabemos, es decir, para naturalizar otra vez en esta segunda etapa lo que quieren hacer. No quieren nada, no quieren comunismo, socialismo, progresismo, nada, democracia, no quieren nada, ningún ismo que no sean ellos. Y cuando ese bloque de poder no quiere nada de esto, el sentido común nos llama a unirnos. Nos llama a unirnos, independientemente de las camisetas que tengamos, pues, porque no quieren nada, no quieren saber nada de nadie. Milei solo quiere mandar él. Lazo solamente quiere gobernar él con los albaneses para su beneficio propio. Y Moreno, que está atrás de la candidatura de Noboa, porque no es que este es un tema de la guapería del TikTok y todo esto, perdónenme, ¿sí? Está ahora mucho más claro de que efectivamente algo de verdad hubo en aquellas expresiones de estos años previos en donde se daban brillo los autores de este tipo de estrategias, en donde ellos hacían que aparezcan un montón de candidatos para después golpear al mismo enemigo de siempre, a su mismo enemigo. Y cuando tienes tú esas disyuntivas, ves en el un lado y el otro, yo no puedo votar nulo. ¿Sí? No puedo votar nulo. Me basta con ver las caras de los otros. Me basta con ver sus biografías delincuenciales. Me basta ver los 50,000 muertos nuestros para decir, chuta. Oigan, póngase pilas, doña Luisa, póngase pilas usted, querido Andrés. Saquen rápido a todos sus millennials, a todos los que yacha y a todos los que durante 10 años estos jóvenes les dieron título y beca. Ellos tenían que estar ya en la televisión, ya tienen que estar en las redes, con él, trabajando y viendo cómo se dispone lo que se denomina el funcionamiento del Estado, no el funcionamiento de una bananera. Esto es lo que se debe hacer. Y a nivel de seguridad, inmediatamente, ha hecho bien Luisa en decir la Comisión Internacional, pero falta más. Falta más. Hay que apoyar en este momento. Y esto se lo hace con una medida de que el señor Lazo no puede salir del país. Y toda su gente no debe salir. Y eso debe ser mediante iniciativas nuestras, juicios populares, demandas, etcétera, en donde ahí coincido con Pablo, no lo van a hacer, no lo van a querer hacer, no tienen tiempo para hacerlo, pero nos toca hacer a todos nosotros, a los que todavía creemos que la humanidad ha dicho basta o debe decir basta y debe echar a andar antes de que pase lo que ellos creen que ya es inevitable. Y esa postura inevitable solamente va a traer más tapón del Darién, más fuga de ecuatorianos. Y por supuesto, no crean que el exilio de Boscán es solo de él, ¿eh? Ya le han callado a hoja de ruta, ya lo han amenazado un montón de gente. Todo eso se viene, porque el tema no es Noboa per se del jovencito, es que vienen para algo, cubrirse las espaldas, porque la estrategia o el objetivo final es ¿quién nos cubre las espaldas? ¿Será que Luisa González les cubre las espaldas a Moreno y a Lazo? Ellos saben perfectamente que a las 24 horas ya está listo el dispositivo para darles donde se les debe dar. Por eso el terror, pues. Por eso el 9 de agosto. Y solamente en esa medida se explica el 9 de agosto. No es un tema casual. Ahora más que nunca está claro que no fue casual. Y que lo que tiene que hacer rápidamente el pueblo le va a aplaudir, ¿sí? De inmediato, salir al marco público, hacer estas visitas de estadista y 3 o 5 temas que digan, por decreto, así como este tipo hizo por decreto las barbaridades que está haciendo, se borra todo lo que ha hecho el morenismo durante el tiempo de muerte cruzada. No se reconocerá nada, sobre todo la entrega de la soberanía militar a los Estados Unidos. Todo eso tiene que prepararse porque es parte de una dura lucha. Y es una dura lucha, ahí sí coincido con Edwin, en donde esa radicalización en ese marco, en ese tema es necesario.
Ayer le veía al Alfredo Jalife que decía, duden mucho de los candidatos que no le apuesten a Palestina. Duden mucho de los candidatos y de los partidos y de los movimientos que se digan de izquierda o progresistas o de centro, como sea, que tengan una postura ni en el conflicto Ucrania-Rusia. Sí, duden mucho. Entonces, para mí es claro, en un mundo señalado entre el unipolarismo criminal, en donde se acaba de publicar que Zelensky efectivamente era hace 12 años agente del M16, por fin los documentos ya a salvo, YouTube lo bajó de inmediato. En ese mundillo que nos movemos y saber que aquí hay varios zelenskistas, es que la única posibilidad que yo le veo cada vez más difícil, y ahí le llamo más bien a Edwin ya. Hay bastantes catatónicos en las organizaciones, que se quedan así pasmados. Y como el mundo de derechos humanos nos enseñó sobre todo a vivir en crisis, en tiempos de muerte, en tiempos duros, más que en tiempos suaves, yo sí quiero preparar con ustedes, con los que puedan acompañarme a preparar un plan B que vaya desde el tema de militancia, desde el tema colectivo, individual, qué tenemos que hacer, un plan B en el sentido de qué pasa si es que no ganan y qué tenemos que hacer en cada uno de esos marcos. E igual en el tema de la represión. Creo que debemos prepararnos para eso. Bien valen los vietnamitas y su famosa frase, hay que tener el paraguas antes del aguacero listo. Gracias. Muchísimas gracias a nuestro compañero Alexis Ponce por su amplia exposición. Realmente reflexiones que nos quedan, digamos, no solo para, la retórica, la reflexión, sino también para la acción, ¿no? Se ha podido